En esta ocasión vamos a aprender algo sobre la geometría analítica, específicamente sobre coordenadas cartesianas y también sobre la ecuación de la recta. En primer lugar, vamos a estudiar las coordenadas cartesianas, qué son, cómo se grafican y qué puedo hacer con relación a este tipo de lugar geométrico. Y tenemos acá la definición. Las coordenadas cartesianas son un tipo de coordenadas ortogonales. ¿Qué quiere decir esto? Que con relación a los ejes horizontal y vertical, estas coordenadas se proyectan perpendicularmente. Ustedes pueden observar, por ejemplo, acá el menos 3,1 se proyecta desde menos 3 para X, que son el eje de las abscisas, y 1 perpendicularmente hacia el eje Y para Y, que es el eje de las ordenadas. Entonces lo primero que debo hacer es contar cuántos espacios hay desde 0 hasta X, ¿verdad? Por ejemplo acá 2,3, 2 espacios en X y 3 espacios en Y. Y de esa manera yo puedo ubicar el punto de intersección de estas dos, ¿cómo decirles? Estos dos valores de las coordenadas. Por ejemplo, acá tengo el 0,0, quiere decir que este punto se encuentra en el origen. No se mueve ni a la izquierda ni a la derecha, ni arriba hacia abajo. Y el último ejemplo, acá por ejemplo tenemos menos 1,5 para X. Primero ubico X y luego ubico Y, menos 2,5 Y. Primer propiedad que tienen, o primer magnitud que puede existir entre coordenadas cartesianas, es la que le vamos a llamar distancia entre dos puntos. Y acá nosotros podemos ver, si están sobre la misma recta numérica, la distancia va a ser el valor absoluto de la diferencia entre los puntos. Y si están en un plano cartesiano, la distancia la podemos encontrar aplicando esta fórmula. Ejemplo 1, para cada caso calcula la distancia de A hacia B. Tengo en este caso A, que es el punto menos 2, y B, el punto 3. Como solamente tienen una dimensión, yo entiendo que es la recta. Entonces aplico la primera fórmula, ¿verdad? O puedo ver acá, A está en la misma recta que B. A es menos 2 y B es 3. Este 5, ¿de dónde se obtiene? Bueno, el valor absoluto de la diferencia entre los dos puntos. Observen acá, A vale menos 2, el signo lo respeto, menos acá, y el valor de B, que es 3. Al efectuar esta operación, signos iguales se suman y me queda el valor absoluto de menos 5. Y recordando la teoría pasada, que el valor absoluto de un número siempre va a ser positivo, independientemente si es positivo o negativo, ¿verdad? Entonces acá hago esta operación, menos 5, y ya lo transformo a un valor positivo. Vamos con el otro ejemplo, A 3,4 y B menos 1,1. Lo grafico, está acá el valor de A, el punto A y el punto B. El A era 3,4 y el B menos 1,1. Ahora quiero encontrar la distancia de estos dos, entre estos dos puntos, que sería la magnitud de este segmento de recta. Aplico la fórmula, solamente identifico quién es el X1, X2, Y1, Y2. Independientemente de el orden en que usted vaya ubicando, siempre va a ser la misma respuesta. Si elige este como primer punto o elige este como primer punto, siempre va a ser lo mismo. En este caso hemos dicho que este es el primer punto, por lo tanto X1 vale 3 y Y1 vale 4. Y este otro sería el segundo punto, X2 sería menos 1, respeto el signo, vean, menos y respeto el signo del número y de la operación, menos 1. Y luego 2, Y2, que sería acá 1 sustituido 4 menos 1. Realizo las operaciones indicadas. Por ejemplo, acá me quedaría menos por menos más, 3 más 1, 4. 4 menos 1, 3. Los elevo al cuadrado y me queda 4 al cuadrado 16, 3 al cuadrado 9. Al sumarlos me da raíz de 25 y yo puedo obtener que la raíz de 25 es 5. Quiere decir que si yo tomo esta medida con una regla, ¿verdad?, en la misma escala, esto tendría 5 unidades. Otra característica u otra medida que podríamos obtener es el punto medio entre dos puntos. Es decir, aquella coordenada que está exactamente
¿verdad? A misma distancia entre el punto de inicio y el punto final. Si es un punto en la misma recta, aplico esta fórmula. Si es un punto, perdón, si son dos puntos en el plano, aplico esta otra. Vemos los ejemplos. Ejemplo 2. Para cada caso, calcula el valor del punto medio P del segmento AB. 1 y 7. Al aplicar la fórmula, quedaría 1 más 7 sobre 2. Esto es 8 medios. Y esto corresponde a 4. Vamos al otro caso. Menos 4 menos 5 y 2,1. Al aplicar la fórmula, he tomado A como punto 1 y B como el punto 2. Sustituyendo menos 4 y el 2 del punto 2. Menos 5 que está y 1 que es este de acá lo traslado acá. O sea, sumo las coordenadas en X, las divido entre 2 y la otra sería las coordenadas de Y divididas entre 2. Al efectuar las operaciones me da este resultado y simplificando pues me da menos 1, menos 2. Ahora vamos a otro contenido o subtema que tiene que ver siempre con la geometría analítica, que son las ecuaciones de la recta. Cómo poder llevar, ¿verdad?, una ecuación algebraica a representarla en el plano cartesiano, ¿verdad?, geométricamente. Es ahí donde se da el nombre de la geometría analítica. Cómo poder llevar una expresión algebraica a un modelo geométrico. Entonces nace la geometría analítica. Tengo acá el primer aspecto, que es pendiente de una recta. Una recta es un conjunto de puntos tales que al tomar dos de ellos cualesquiera y diferentes, el valor del cociente es este. Es constante, o sea, yo puedo tomar dos puntos cualesquiera a cualquier distancia y al efectuar este cociente, siempre entre las coordenadas de esos dos puntos, siempre me va a dar en un mismo valor. A eso le voy a llamar pendiente de la recta y la voy a denotar como M. Otra definición de línea recta puede ser lugar geométrico que ocupa, ¿verdad?, la expresión y igual mx más b, ¿verdad? Sería otra definición. Entonces apliquemos acá unos ejemplos. Tengo acá, calcula la pendiente de la recta que pasa por los puntos menos 2, menos 3, que está acá, punto A, y el C, que es 1,3, que está acá. Entonces identifico este como punto 1 y este como punto 2. El orden independientemente da el mismo resultado. Aplico la fórmula. El valor de Y2 es 3. El valor de Y1 es menos 3. Respeto los signos y ubico entre paréntesis el menos 3. El valor de X2 es 1 y el valor de X1 es menos 2. Aquí quizás se me fue un error. Sí, aquí tendría que ser, entonces este valor tendría que ser este menos 2. Disculpa del caso. Permítame, quizás voy a corregir este valor. Estaba diciendo, vamos a corregir el valor, aquí está. Tendría que ser menos 2. Ahora aquí, al realizar las operaciones me queda 3 más 3 y 1 más 2 en el denominador. 3 más 3 es 6 y 1 más 2, 3. Entonces la pendiente es 2 positivo. Y de esa forma calculo la pendiente de la recta que pasa por dos puntos. Ecuación de una recta, forma punto pendiente. Acá, conocida ya la pendiente, yo puedo trazar inmediatamente la recta o encontrarla cuando pasa por un punto determinado. Entonces la fórmula que nos interesa es esta de aquí arriba, ¿verdad? Esta ya quizás sería desarrollada, pero quizás utilicemos esta de acá. Veamos aquí y nos da ya la solución. Observemos. Encuentra la ecuación de la recta L cuya pendiente es m igual a 1 medio y pasa por el punto menos 3,2. Al sustituirlo aquí en la fórmula, y1 vale 2,
La pendiente vemos que vale un medio, x1 vale menos 3. Al realizar esto, menos por menos es más. Distribuyo el un medio por x, un medio por 3, 3 medios. Luego este 2 está restando, lo paso a sumar y efectúo esto, 3 medios más 2, como lo podremos resolver fácilmente, 2 por 2, 4, más 3, 7, 7 medios. Entonces esta es la ecuación de la recta dado estos valores, la pendiente un medio y que pasa por este punto. Y podemos ver acá el trazo, ¿verdad? Aquí está el trazo y este es el valor de la pendiente. Bueno, esta es la expresión de la recta y el valor de la pendiente que era un medio. Ecuación de la recta que pasa por dos puntos. ¿Qué sucedería si nosotros no conocemos la pendiente? ¿Verdad? Entonces lo que debemos hacer es encontrarla y al mismo tiempo sustituirla en la fórmula. Si usted puede notar, la única diferencia con la anterior es esto de aquí, que sería prácticamente la fórmula de la pendiente m. Sustituyamos acá, menos 1 menos 3, el primer punto, y 2,9. Al sustituir los valores obtengo esta expresión, ¿verdad? Y1 vale menos 1, Y2 vale 9, perdón, Y1 vale menos 3, perdón, Y2 vale 9 y Y1 menos 3, X2 vale 2 y X1 vale menos 1 y X1 vale menos 1. Efectúo las operaciones que están indicadas. Luego, acá me da la pendiente, 9 más 3, 12, 2 más 1, 3. Esto lo puedo simplificar y me queda 4 factor de X más 1. Ahora distribuyo el número 4 en los factores que es X y 1. Me queda 4x más 4 y este 3 que está sumando lo paso a restar y me da esta expresión. La ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos es y igual 4x más 1. Y podemos observar acá cómo se graficaría. El punto A está aquí y el punto B. Y esta recta que no se queda nada más uniendo los dos puntos, sino que es infinita, o sea, pasa, ¿verdad? Pasa sobre los dos puntos. La fórmula o la forma general de la ecuación de una recta no es nada más que yo, cuando tenga la ecuación de la recta, la lleve a esta manera. AX más BY más C. O sea que todo lo despeje a cero. Veamos acá. Tengo esto. Aquí, como se me lo presentan, estamos en la fórmula general. O sea, AX más BY más C igual 0. Entonces quiero graficar en el mismo plano las siguientes ecuaciones. A, 2x menos 3y más a igual 0 y B, y más 2 igual 0. Ahora lo que tengo que hacer es prácticamente despejar y. Tengo estas otras. Tengo que despejar y. Ahí se me fue la C aquí. 4x menos 24 igual 0. Entonces acá despejo y en la primera ecuación. El 2x está sumando, paso a restar. 6 está sumando, paso a restar. Y me queda menos 3y. Este menos 3 pasa a dividir a cada uno de estos dos términos. Menos 2 sobre menos 3, menos 6 entre menos 3. Y acá con azul he escrito la ecuación de la recta 2 tercios de x más 2. ¿Cómo quedaría la b? Aquí, que esto quizás sería la más sencilla de las tres. Solo despejo, el 2 está sumando, pasa a restar y ya tengo. Este tipo de función después le vamos a llamar una función constante. Tengo esto de acá. El menos 24 pasa a sumar, el 4 pasa a dividir y esa división lo que me da es 6. O sea, al observar la gráfica, la voy a poner el puntero. Al observar la gráfica, tengo acá la de la primera que la coloqué con azul, y igual 2 tercios de x, 0 y 2 son los valores que puedo encontrar que pasan por esa recta. Ahora, si usted me dice, ¿cómo puedo graficarla más sencillamente? Bueno, entonces, si la x vale 0 acá,
el valor, esto se anula y me queda 2. Por eso puse el punto 0,2. Ahora, si yo le doy un valor cualquiera a x, por ejemplo, yo le digo, la x vale 3. Entonces acá 3 por 2 es 6, 6 entre 3 es 2 y 2 más 2, 4. Tengo 3,4 que está acá. Con 2 puntos puedo trazar la recta. ¿Cómo grafico esto? Entonces yo sé que todos los puntos de x, independientemente de cuál valor tomen, siempre van a valer y igual menos 2. Por eso es una recta horizontal, ¿ves? Que pasa siempre por menos 2. Y esta sería una recta vertical que siempre pasara por 6. Está. Intersección entre rectas. Dado dos líneas, las coordenadas del punto de intersección entre ambas, es decir, donde se cortan las líneas, se encuentra resolviendo sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas formadas por las ecuaciones de dichas rectas. Es decir, cuando yo veo los sistemas de ecuaciones lineales, de dos ecuaciones lineales con una incógnita, aprendí que lo puedo resolver por 5 métodos. El método gráfico, el método por reducción, por igualación, por sustitución, por determinantes. Entonces, el primer método que mencioné, el método gráfico, es el que me permite obtener la respuesta, ¿verdad? O el conjunto de solución o el punto de solución de un sistema de ecuaciones lineales, de dos ecuaciones lineales con una incógnita. En otras palabras, ¿verdad? Si yo tengo dos ecuaciones y quiero encontrar la solución para x y y, únicamente grafico estas dos ecuaciones en el plano y donde se intersecten, ahí estaría encontrando yo el valor de x y y respectivamente. Podemos ver estas dos rectas. Aquí está con azul menos x más 3 y con rojo 2x menos 3y más 4. Entonces tengo acá el punto de intersección entre las rectas satisface ambas ecuaciones. Cuando yo la grafico, ¿verdad? Lo que voy a hacer es obtener un punto de intersección y en este caso el 1,2 sería el conjunto de solución para este sistema. Esa sería la aplicación en este sistema. Rectas paralelas. Dos o más líneas son rectas paralelas, no verticales, ¿verdad? Sí, solo sí tienen la misma pendiente. Ya si fueran verticales, la pendiente ahí no existe, ¿verdad? Como en el caso de x igual 6, esa no tiene una pendiente. No existe. Tiene que ser no verticales, o sea, horizontales o oblicuas. Esto quiere decir que si dos o más rectas son paralelas, entonces tienen la misma pendiente y viceversa. Con esa teoría, yo tengo estas dos rectas, azul y rojo, y para la ecuación con azul, y igual 2x más 3, su pendiente es 2, y para la ecuación 2x menos 5, su pendiente es 2. Entonces, como me preguntan o me están pidiendo verificar si las rectas en el plano son paralelas, ¿qué podríamos decir? Si ambas tienen la misma pendiente, quiere decir que ambas son paralelas entre sí. Entonces, como M1, o sea, la pendiente 1 es igual que la pendiente 2, entonces las rectas son paralelas. Rectas perpendiculares. Dos rectas no verticales con pendientes M1 y M2 respectivamente son perpendiculares si y solo si el producto de sus pendientes es igual que menos 1. O sea que al multiplicar las dos pendientes tiene que darme menos 1. Veamos acá, encuentra la ecuación de la recta que pasa por el origen y además es perpendicular a la recta con ecuación y igual 3x. ¿Cuál es la relación entre las pendientes? Entre ambas rectas. Aquí tengo la gráfica. El 1,3 sería la gráfica que pasa por el origen y con azul la otra gráfica. Aquí ambas pasan por el origen. La ecuación buscada es de la forma y igual mx, ya que pasa por el origen, sea el punto P, x, y, un punto cualquiera sobre ella. El punto A, 1,3 pertenece a y igual 3x.
Es obvio, porque si usted sustituye x por 1, 1 por 3 es 3, entonces el valor de y es 3. Pues sus coordenadas satisfacen la ecuación. Luego, por el teorema de Pitágoras, tenemos lo siguiente. La distancia de PA, desde PAA, que es esta, al cuadrado, tiene que ser igual que la suma de los cuadrados de la distancia de PAO y de O a A al cuadrado. Observo acá que esto me genera varias situaciones. Por ejemplo, la distancia de PA al cuadrado, si yo la encuentro, ¿verdad?, con la fórmula de la distancia, ¿qué es lo que me genera? No conozco el valor acá de este punto, entonces le llamaré punto X, Y. Entonces sería X menos 1, X menos 1 y Y menos 3 aquí. Primera situación. La distancia de P a O. No conozco acá el punto, ahora le llamé XY y aquí yo sé que este es 0,0. Entonces yo al sustituirla X menos 0 me da lo mismo que X cuadrado. Y Y menos 0 al cuadrado es lo mismo que Y cuadrado. Me genera esta ecuación. Y la distancia de O a A, que sería lo mismo, ¿verdad? 1 menos 0 al cuadrado es 1 cuadrado. Y 3 menos 0 al cuadrado me da 3 cuadrado. Ahora, con todo esto yo ya puedo ir sustituyendo en esta forma general. En lugar de la distancia de PA al cuadrado, sustituyo su valor. Está aquí. En lugar de esta distancia, ubico su valor. Y en lugar de esta expresión, su respectivo valor. Ahora solamente queda simplificar. Desarrollo este binomio, el cuadrado del primero, menos 2 veces primero por segundo, más segundo cuadrado. Desarrollo el siguiente binomio, cuadrado del primero, 2 veces primero por segundo, 2 por 3 es 6, y segundo al cuadrado, que es 9. Y los demás solamente lo bajo. Me doy cuenta de algo, que se van a eliminar. Por ejemplo, las x cuadradas se eliminan por propiedad cancelativa, y cuadrado también, 1 y 9 también se eliminan. Entonces tengo esta expresión. Resultante menos 2x menos 6y igual 0. Despejo el 2x, se estaba restando, lo pasé a sumar. Ahora el menos 6 lo paso a dividir. Y lo que me da es menos 1/3 de x. Entonces ahora puedo verificar que para la ecuación y igual 3x, que era la original que me estaban dando, su pendiente es 3. Y para la ecuación y igual menos 1/3 de x, su pendiente es menos 1/3. ¿Serán perpendiculares? ¿Serán paralelas? ¿Cómo lo puedo comprobar? Pero paralelas no pueden ser porque no son iguales a las pendientes. Ahora, para verificar si son perpendiculares, el producto de estas dos tiene que ser menos 1. Vamos a ver si es verdad. 3 por menos 1/3 es menos 1. Y menos 1 es igual que menos 1. Por lo tanto, las rectas... Uy, aquí me equivoqué. Voy a corregir. Las rectas entonces son perpendiculares. La distancia de un punto a una recta. Ya habíamos visto la distancia entre dos puntos. Ahora veamos esta aplicación que es distancia de un punto a una recta. Y lo que tenemos que tomar en cuenta es esta aplicación de esta fórmula. Ejemplo 10. Encuentra la distancia del punto P a la recta L. Tengo la recta L que está dada en forma general y el punto P 2, menos 2. Al sustituirlo en la fórmula, puedo observar, por ejemplo acá, esta es la ecuación 3, 2, menos 9. Y he sustituido los puntos 2 y menos 2 en lugar de x y y respectivamente. En lugar de x1, 2 y en lugar de y1, menos 2. Y acá igualmente a cuadrado más b cuadrado, que sería este 3 y sería este 2. Al resolver toda la fórmula, las operaciones que están indicadas, productos, y luego las sumas y adiciones, y restas, tengo lo siguiente: 6 menos 4 menos 9 menos 7 y 9 más 4 es 13, raíz de 13.
Eso me da 7 sobre raíz de 13. Como hemos aprendido anteriormente, no puede quedarse así porque no puede haber un denominador con radical. Voy a efectuar entonces la racionalización. Cuando multiplico todo por raíz de 13 sobre raíz de 13, aquí me queda 7 raíz de 13 y esto me queda raíz de 13 al cuadrado, por lo tanto es 13. Y esta es la distancia en forma indicada, ¿verdad? Al resolver esta operación le va a dar ya el valor decimal. Ángulo de inclinación de una recta. Dada una recta L se llama ángulo de inclinación de la recta L al formado por el eje X positivo y la recta en sentido antihorario. Es decir, si el reloj tuviese manecillas, en sentido contrario, cómo se mueven dichas manecillas. Si M es la pendiente de la recta L y θ su ángulo de inclinación, entonces el ángulo θ está comprendido entre 0 grados y 180 grados. Y esto es muy importante, miren. La pendiente es igual que la tangente del ángulo de inclinación. Por eso que hay unos términos que nos dicen que la pendiente es conocida como la tangente. Ejemplo 11, dada esta recta, ¿cuál es la medida del ángulo θ? Que va desde el eje X positivo hacia la recta y aproxima las décimas. Tengo acá el valor de, bueno, ya graficada la recta, y yo lo que quiero encontrar es este ángulo. Para la ecuación y igual 3x menos 6, la pendiente es 3. Entonces, como la tangente de θ es igual que la pendiente, el ángulo de inclinación sería la arcotangente de la pendiente. Solo sustituyo, sería la arcotangente de 3. Y con el uso de la calculadora, aquí hay que tener en cuenta que debemos tener nuestra calculadora en el modo de gradianes para obtener la respuesta en grados sexagesimales. Nos da, al efectuar la arcotangente de 3, un valor de 71.6 grados. Si yo tuviera un transportador y lo colocara sobre esta figura, este ángulo tendría aproximadamente 71.6 grados. Ahora, ángulos entre rectas. Sean dos rectas L1 y L2, cualesquiera no perpendiculares con pendientes 1 y pendiente 2 respectivamente. Si alfa es el ángulo formado entre ambas rectas y medido de L1 y L2 en sentido antihorario, entonces la tangente entre estos dos, entre estas dos rectas, ¿verdad? Que está acá, sería al aplicar esta fórmula. Y aquí tengo yo toda la comprobación. Al ejemplo, tengo dos rectas, la grafico y quiero encontrar el ángulo. Para las ecuaciones, en azul, la L1, x menos 4y menos 1 igual 0. Si yo despejo esto, despejo y en esta ecuación, obtengo un cuarto de x menos un cuarto. Su pendiente entonces tendría que ser acá un cuarto. Permítame. Les decía que la pendiente tendría que ser un cuarto para la primera ecuación. Para la segunda ecuación, y igual a menos 2x menos 1, la pendiente es menos 2. Entonces, al sustituir en la fórmula, lo que nos quedará sería lo siguiente. Pendiente 2 menos pendiente 1, 1 más pendiente 1 por pendiente 2, y eso es su arcotangente. Sustituyendo los valores de las pendientes, permítame. Bueno, al sustituir los valores, tengo la siguiente expresión. Menos 2 menos un cuarto en el numerador, 1 más un cuarto por menos 2 en el denominador. Al efectuar todas esas operaciones internas, ¿verdad? El paréntesis, obtengo, y no era ese valor. Al efectuar las operaciones de ese valor, de esta expresión que está interna, ¿verdad? El paréntesis, lo que nos genera es menos 9 medios. Si yo encuentro la tangente, la arcotangente de ese valor,
me da menos 77.47, 11.9229. Pero como no puedo tener un ángulo negativo, ¿verdad? Lo que voy a hacer es sumarle 180 y me da 102.5, aproximado a las décimas. Entonces aquí sería ya el tema de lo que es ecuaciones de la recta, coordenadas cartesianas, que están contenidos en el primer tema de la unidad 4.1, que se denomina geometría analítica. Muchas gracias.